Hola, hola, bienvenidos a Suspiros Literarios. este gran espacio donde nos acompaña el estimado Damián, Alesia y Micaela. El día de hoy vamos a hablar sobre una corriente literaria que es el romanticismo. Entonces, Micaela, cuéntanos qué novela vamos a hablar el día de hoy. Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una novela profundamente conmovedora que viene desde el corazón de Colombia, llamada María, de Jorge Isaacs. Es una historia de amor, naturaleza y también de tragedia. Pero Micaela, antes de hablar sobre la novela, es importante entender un poco más sobre el contexto. ¿Qué vendría a ser del romanticismo? Bueno, esa corriente literaria que nació en Europa a fines del siglo XVIII, que según Eagleton, en ese momento los artistas empezaron a valorar mucho más la emoción, la individualidad y la imaginación que la lógica pura. Justamente por eso está caracterizado por varios elementos clave, como por ejemplo la exaltación de los sentimientos, la naturaleza como reflejo del alma, el amor idealizado, el espíritu de libertad, un gran interés por la nacional y lo popular. En la obra podemos ver sus principales ideas como la exaltación del amor ideal y su pasión. El amor entre María y Efraín es profundo, puro, doloroso e imposible. Es un amor idealizado como lo pedía el romanticismo. Podemos citar una frase del libro: la amaba con idolatría, y en mi alma la idea de poseerla llenaba todos mis sueños. Aquí el amor se presenta como algo casi sagrado, más fuerte que la razón o la realidad. Entonces no solo es una forma de escribir, sino que una manera de sentir el mundo. Y es por eso que yo me cuestiono, ¿cómo fue que esta corriente llegó a Hispanoamérica? Buena pregunta, Romina. En Hispanoamérica, el romanticismo llegó en el siglo XIX, en un contexto marcado por los procesos de independencia y la búsqueda de una identidad propia. Pero, ojo, y aunque fue una corriente global, tuvo representantes muy importantes en distintas regiones. Alesia, ¿y quiénes son esos representantes? Gracias por la pregunta, Micaela. Acá he investigado que algunos serían: en Alemania estuvo Johann Wolfgang von Goethe con las penas del joven Werther. También he encontrado que en Inglaterra hubo Lord Byron, en Francia Víctor Hugo. Y lo más importante, en América Latina podemos destacar a José Marmol en Argentina y a Gertrudis Gómez de Avellaneda en Cuba. A ver, Damián, ¿y tú qué sabes de este autor? Muchas gracias, Micaela. Bueno, Jorge Isaacs nació en Santiago de Cali, Colombia, en 1837 y murió en 1895. Fue un escritor, político y poeta. Sin duda, su obra más famosa es la novela María, publicada en 1867 y que hoy es considerada una de las más importantes del romanticismo en Latinoamérica. Isaac dictaba su vida por pensamientos claros que son reflejados en distintos discursos o cartas, algo que he recopilado para ver qué guiaba la mente de un guerrero de pluma. La educación es la base de la libertad de los pueblos, frase atribuida a su pensamiento liberal. Si el pueblo no sabe leer, jamás sabrá gobernarse ni ser libre, idea defendida durante su tiempo como inspector de educación. También vemos frases que tienen que ver con el compromiso de Colombia y la libertad. Fue patriota, político y liberal, y defensor de una Colombia justa y progresista. He combatido con la pluma y la espada por mi país, porque la libertad no se mendiga, se conquista. Carta personal a un amigo liberal. No hay dolor mayor que ver a la patria dividida por la ignorancia y el fanatismo. Jorge Isaacs, en discurso público en el año 1877. Aquí vemos ideas claras que dictaminaban su vida y su forma de pensar. Siempre tuvo algo que lo guiaba y algo que lo hacía seguir hacia adelante. Tuvo un pensamiento liberal que buscaba defenderlo a capa y espada. Y como él dice, es un guerrero de pluma, un escritor que habla con sus pensamientos y escribe con su alma. Totalmente, Damián. Me pareció interesante lo que dijiste. Y es que el tema central de la obra es el amor imposible y trágico entre María y Efraín.
La historia se sitúa en el Valle del Cauca, Colombia. María es una joven huérfana que vive con los padres adoptivos de Efraín. Ambos se enamoran profundamente, pero deben separarse. Pero Micaela, ¿por qué se separan? La razón es que Efraín tiene que ir a estudiar a Bogotá y después a Europa. Cuando finalmente regresan, ¿qué crees que pasó? No sé, eso. ¿Qué Dímelo, pasó? pues. María ha muerto a causa de una enfermedad. Este amor frustrado representa la perfección, la idealización romántica del amor, el dolor y la pérdida, y la naturaleza como reflejo del alma. Entonces eso quiere decir que no simplemente es una sencilla historia, sino que nos muestra de manera poética, emotiva y melancólica en su lenguaje. Es por ello que esas descripciones y exclamaciones son tan recargadas de emociones. Bueno, además, Romina, podemos agregar que la narración está hecha en primera persona desde el punto de vista de Efraín. Solo sabemos lo que él ve, siente y piensa. Todo está cargado de emociones, cargado de recuerdos y sentimientos personales. Ejemplo, cuando María me miraba, sentía que el alma se me salía del pecho. La estructura es bastante lineal y cronológica, aunque de vez en cuando aparece algún recuerdo o flashback. Efraín narra los hechos después de que todo ha ocurrido, ya cuando María ha muerto. Por eso el tono es melancólico, nostálgico. Hay una frase que lo demuestra totalmente. Volví a la hacienda, pero ella ya no estaba. Todo era sombra y silencio. Y algo curioso, está dividida en capítulos breves, cada uno centrado en un momento o una emoción específica. Pero Damián, no te olvides que Jorge incluyó los recursos literarios en su obra, ya que como él era un poeta, también quiso incluir un poco más de lo que él hacía antes de escribir esa obra. Y en cuanto a esos recursos literarios, encontramos muchos como la metáfora y comparaciones, sobre todo al describir sentimientos y paisajes de los personajes de lo que había ahí en la obra. También hubo personificación de la naturaleza que parece tener vida propia. Y como dice Antonio Candido, la naturaleza no es un simple fondo, sino una proyección del alma y del personaje. Y también hubo un uso constante del simbolismo, donde el entorno refleja el estado emocional de los personajes. Y eso se ve en muchos aspectos reflejado en sus obras. Es por ello que el representar el romanticismo se ve que hay un amor trágico, la idealización de la mujer y los paisajes muy exuberantes. Esta subjetividad es muy extrema, pero como bien se dice, tiene un final trágico que eso lo convierte en una belleza. Exacto. Por supuesto, Romina. Ahora te pregunto, ¿por qué leer María hoy, en pleno siglo XXI? Bueno, la pregunta es muy sencilla, pero es muy emocionante, ya que en este mundo que vivimos es tan acelerado y muy digital que lo que buscamos es amor, conexión, pero también sufrimos lo que son pérdidas importantes. Como el mismo Jorge Isaac dijo en María, «Oh, cuánto amor perece con la muerte y cuánto queda por amar todavía». Esto es lo que nos hace recordar que, aunque todo cambie, todo esté acelerado, existe lo que es la emoción y la búsqueda por el amor verdadero. Y eso es lo que nuestro corazón sigue, o sea, es nuestra razón por existir. Oyentes, y si lo pensamos bien, el romanticismo no ha desaparecido. Pues como dijo Elizabeth Barrett Browning, amar es mirar juntos en la misma dirección. Y eso es justamente lo que seguimos haciendo con el romanticismo hoy en día. Aparte, lo podemos encontrar en canciones, en películas, en novelas actuales y hasta en redes sociales, donde seguimos idealizando momentos, amores y recuerdos. En resumen, el romanticismo fue una corriente que nos enseñó a sentir con intensidad. Y María, con toda su belleza triste, nos dejó un legado emocional y literario inmenso. Gracias por acompañarnos, los invitamos a leer María y espero este podcast haya sido de su agrado.